Nos traía aquí un pastel por darnos algo. Sí, buenas tardes. Bienvenidos a la quinta lectura de los decretas de Alfonso IX de León de 1188. Vamos a empezar el acto. Los lectores impares, en la carpetita que tenemos cada uno de nosotros, se van a poner en semicírculo aquí a mi izquierda, es decir, los impares aquí a mi izquierda y los pares aquí a la derecha. Desde esta jardinera hacemos un semicírculo hasta aquella jardinera. Impares aquí y pares aquí a mi derecha. En la carpeta tienen arriba a la derecha el número que les corresponde por leer, que le irán llamando desde aquí Juan Pedro y José María Merino. Pares a la derecha, a mi derecha, y pares a mi izquierda. Aquí. Bien. ¿Impar o impar? Impar. Impar a mi izquierda, impar a mi izquierda y impar a mi derecha. Juan Pedro y José María Merino, por favor, poneros aquí cerca. Bien. Este año vamos a continuar a reiniciar otra vez la lectura de los decretas. Empezamos en 2017 y este año vamos a contar en la fachada de la Puerta del Perdón, la del Cordero no, por el tema de las obras que están allí, insisto, en la fachada de la Puerta del Perdón vamos a recibir, como se merece y con todos los honores, al pendón real de León y al pendón de Baeza, con lo cual, mientras se procede a que salga, vamos a intentar un silencio con la solemnidad que requiere su presencia. Insisto, bienvenidos y damos comienzo al acto. Sí recordarles que el permiso que tenemos de la subdelegación del gobierno incide en que todo el mundo tenga mascarilla puesta y que guardemos la distancia correspondiente de la situación por la que estamos pasando. Salvo la lectura, ¿no? La lectura que puede. Hay que aplaudir, ¿no? Queridos paisanos y amigos, hace 5 años, en este entorno de lo que fuera Palacio Real de León, un puñado de ciudadanos leyó por primera vez en voz alta los decretas de 1188. Hoy, en justa evocación de lo que reza nuestro himno, León escribió la historia, nos acompañan el pendón real y el pendón de Baeza, con Maceros el primero, caballero y dama el segundo. En nombre de amigos de los decretas, damos las gracias a quienes lo han hecho posible. En aquellas Cortes leonesas de 1188, cuando representantes de las ciudades del reino son convocados en igualdad de condiciones con la nobleza y el clero,
la democracia directa de nuestros concejos abiertos muta en democracia representativa. Esto ocurría en los primeros días de la segunda quincena de abril, acaso el día 18, y por razón de que la 18 es la autonomía que le falta a España para cumplir con la Constitución de 1978, amigos de los de Creta, proponemos el 18 de abril como fiesta, como día de la democracia representativa, la gran fiesta de la región leonesa, pero fiesta también española y universal. Hay quien todavía se empeña en echar agua al vino y nos habla de la Carta Magna inglesa, tan celebrada universalmente, nacida casi 30 años más tarde que los de Creta y siendo, como fue, un acuerdo de reparto de poder entre la nobleza y el rey, donde el pueblo brillaba por su ausencia. Si esa es la magna, la nuestra ha de ser la magnísima. El gran historiador Julio González, referente obligado para el estudio de la época, incluso para los que gustan de echar agua al vino, denomina a los de Creta Constitución de 1188, lo que podría explicar por qué han sido oscurecidos, cuando no silenciados, en la tormentosa historia de España, habiendo, sin embargo, influido en otras legislaciones, incluida, según atestiguan algunos estudios, la Constitución de los Estados Unidos de América. Ni siquiera es preciso indagar en su contenido para apreciar sus virtudes, pues su brevedad, su precisión y su claridad debieran ser requisito imprescindible de toda ley y condición previa para exigir su cumplimiento. En el año 1188, la situación del Reino de León era extremadamente vulnerable. Las arcas vacías en beneficio de los templarios, los nobles y la Iglesia, los concejos descontentos, el pueblo víctima de magnates y malhechores, el heredero del trono, un jovencísimo Alfonso, en busca de refugio en Portugal, pues su madrastra, apoyada por un poderoso partido castellano, conspiraba para arrebatarle la corona y dársela contra toda ley a su hijo. En su huida, Alfonso conoce la muerte inesperada de su progenitor y regresa a León a uña de caballo. Rescata de su madrastra el cadáver de su padre y lo lleva a Compostela, cumpliendo su última voluntad. Vuelto a León, convoca curia extraordinaria, a la que llama a los representantes elegidos por el pueblo, los cibes electi de las ciudades del reino, acontecimiento único en la historia hasta entonces. Algo específico debía de tener el reino para que los mentores de un rey casi niño le aconsejaran abrirse al pueblo. ¿Acaso porque lo que en otros reinos sería debilidad, en el de León era fortaleza? Así, de todo lo que el reino protagonizó, nada puede compararse a estas Cortes de 1188, en las que por primera vez en la historia el pueblo accedió a una asamblea de la más alta decisión política. Y nada tan conceptualmente hermoso como los de Creta, en los que también, por primera vez, palpita una idea de lo que con el transcurrir del tiempo acabaría siendo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Al rey que lo hizo posible, un muchacho de 16 años, quieren, amigos de los de Creta, rendir homenaje permanente en esta misma plaza, abriendo suscripción popular para erigir una estatua que lo represente no como un fiero y brutal guerrero, sino como el adolescente sensible que era, leyendo el documento reconocido por la UNESCO como cuna del parlamentarismo en el mundo. He dicho. Abrirá la lectura
José María Merino y la cerrará Rogelio Blanco. Luego, al final de la lectura, Judith Martínez tendrá la gentileza y nos hará el honor de cantar el himno al León. Y hay que escucharlo en silencio. Yo cuando la oí por primera vez reconozco que me emocioné por la calidad y el sentimiento de su voz. Muchas gracias a todos. Artículo primero. En el nombre de Dios, yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, habiendo celebrado curia en León con el arzobispo y los obispos y los magnates de mi reino y con los ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, establecí y confirmé bajo juramento que respetaría las buenas costumbres que tienen los de mi reino, tanto clérigos como seglares, implantadas por mis antecesores. Dispuse y juré que si alguien hiciera o presentara ante mí acusación o denuncia de alguno, sin tardanza daré a conocer al acusado lo que manifiesta el acusador. Y si éste no pudiera probar la acusación o denuncia que hizo, sufrirá la pena que debiera sufrir el acusado, siempre que la falsedad de tal acusación se hubiese puesto de manifiesto. Tercero, juré también que por la acusación que se me haga de alguien o por lo malo que se diga de él, nunca le causaré daño a su persona o bienes, hasta citarlo por documento formal para que responda ante la justicia en la forma que mi curia disponga. Y si la acusación no se probare, el que la hizo sufrirá la pena correspondiente y pagará, además, los gastos de viaje que por ello haya tenido que hacer el acusado. Cuarto, prometí a sí mismo que no haré guerra ni pacto, a no ser con el consejo de los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo regirme. Quinto, dispuse también que nadie de mi reino destruirá la casa ajena, ni ocupará y vendimiará las viñas, ni talará los árboles de otro. Y quien reciba tal agravio de alguien, que presente la queja ante mí, o ante el correspondiente señor de la tierra, o ante las autoridades judiciales nombradas por mí, o por el obispo, o por el señor de la tierra. Y si el que es objeto de querella quisiera presentar fiador o dar prendas en garantía de que actuará según el derecho conforme a su fuero, no sufrirá daño alguno. Mas si no quisiera hacerlo, el señor de la tierra y la autoridad judicial le obligarán como es justo. Y si el señor de la tierra o la autoridad judicial no quisieren hacerlo, preséntese denuncia con el testimonio del obispo y de los hombres buenos, y yo haré justicia. Prohíbo también firmemente que en mi reino se lleven a cabo reuniones suntuarias para pedir, porque la justicia, ante mí, debe demandarse conforme sea expuesto más arriba.
y quien llevare a cabo reuniones de tal carácter será castigado con el pago del doble del daño que haya causado y perderá mi benevolencia y beneficio, así como las tierras, si de mi parte poseyera alguna. Séptimo, dispuse también que nadie debe atreverse a ocupar violentamente lo que estuviera en posesión de otro, ya sea mueble o inmueble, y si esto hiciere, restituirá el doble al que sufrió tal violencia. Dispuse también que nadie podrá tomar en prenda libremente algo como garantía de una deuda o como restitución de un daño recibido, a no ser por medio de las autoridades judiciales o los alcaldes por mí nombrados. Y ellos y los señores de la tierra deben hacer cumplir fielmente este derecho en las ciudades y en los alfoces a quienes lo soliciten. Y si alguien tomara algo en prenda de tal forma, debe ser castigado como violento invasor. Será castigado del mismo modo quien tomare en prenda, sin intervención de las autoridades judiciales y de los alcaldes, vacas o bueyes destinados a la labranza, o lo que el labrador tuviese consigo en el campo, o a la propia persona del labrador. Y si alguien se apoderase de las cosas, como queda dicho, será castigado y además excomulgado. Y quien, para evitar dicha pena, negare haber actuado con violencia, deberá presentar fiador de acuerdo con el fuero y las antiguas costumbres de su tierra. Se indagará de inmediato si cometió violencia o no, y según los resultados de la investigación, quedará obligado a satisfacer, si procede, con la fianza dada. Los investigadores deben serlo por consentimiento acordado del acusador y de su acusado, mas si estos no llegasen a un acuerdo, serán nombrados por los señores de la tierra. Y si pusieran para hacer la pesquisa, por consentimiento de los hombres citados, a las autoridades judiciales y a los alcaldes o a los señores de la tierra, los tales deben tener sellos reales, por medio de los cuales citarán a los hombres para que acudan a responder a las demandas de sus querellantes. Y por medio de tales sellos le darán testimonio a mí de si las quejas de los hombres son verdaderas o no. Decreté también que si alguna de las autoridades judiciales denegase justicia al querellante o la demorase maliciosamente y no le reconociera su derecho dentro del tercer día, el demandante presentará testigos ante tales autoridades por cuyo testimonio conste la verdad del hecho y se obligue a tales autoridades a pagar al querellante el doble, tanto de su demanda cuanto de las costas. Y si todas las autoridades judiciales de aquella tierra negaren la justicia al demandante, éste tomará testigos entre hombres buenos, por los cuales se demuestre y se den prendas sin responsabilidad en lugar de las autoridades judiciales y de los alcaldes, tanto por la demanda cuanto por las costas, para que tales autoridades judiciales y alcaldes
le satisfagan el doble y paguen también doblado el daño que pudiera haber resultado. Añadí que nadie pugnará a las autoridades judiciales ni les arrebatará las prendas garantía de deuda o restitución de daño cuando no quisiere cumplir con la justicia. Y si tal cosa hiciere, estará obligado a devolver el doble del daño, de la demanda y de las costas, y además pagará a las autoridades judiciales 60 sueldos. Y si alguna de tales autoridades requiriera a sus subordinados para hacer justicia y estos se negasen a ayudarlo, serán castigados con la pena antedicha y además pagarán al señor de la tierra y a las autoridades judiciales 100 maravedís. Y si el reo o deudor no quisiera disponer de medios para pagar al demandante, las autoridades judiciales y los alcaldes se incautarán sin responsabilidad de su persona y de cuantos bienes tuvieran, y lo entregarán con todos sus bienes al demandante, y si les fuese necesario, lo custodiarán bajo su protección, y si alguno lo arrebatase por la fuerza, será castigado como invasor violento. Y si alguna de las autoridades judiciales sufriera daño por ejercer la justicia, en el caso de que el causante no tuviera con qué pagarle, todos los hombres de aquella tierra le reintegrarán lo preciso por el daño causado. Y si sucediese que por añadidura alguien matase a la autoridad judicial, será tenido por traidor y por alevoso. Dispuse también que si alguno fuese citado por el sello de las autoridades judiciales y se negara a presentarse ante ellas para su dictamen, probado que fuera esto por hombres buenos, será multado con 60 sueldos. Y si alguno fuera acusado de robo o de otro hecho ilícito y el acusador lo citase ante hombres buenos a fin de que se presente a responder ante la justicia y se negase a venir en un plazo de 9 días, una vez se pruebe que ha sido citado, será considerado malhechor. Y si fuera noble, perderá el rango de los 500 sueldos, y el que lo prendiere hará justicia de él sin responsabilidad alguna. Mas en el caso de que el noble se enmendase y satisficiera a todos los demandantes, recuperará su nobleza y volverá a poseer el rango de los 500 sueldos que tenía. Decimosegundo. Juré también que nadie, ni siquiera mi autoridad, podrá entrar por la fuerza en casa de otro ni hacerle daño en ella o en sus bienes. Y si así ocurriese, se pagará al dueño de la casa el doble del valor de lo dañado, y además al señor de la tierra 9 veces el daño causado, si no se prometiera cumplir aquella satisfacción.
Y si acaso el dueño o la dueña o alguien de los que le ayudaren a defender su casa matase a alguno de los agresores, no serán castigados como homicidas ni estarán obligados a responder del daño causado. Decimotercero. Y establecí que si alguno quisiere ajustar un agravio directamente con alguna persona y el agraviado no lo aceptase, no podrá hacerle daño alguno. Y si lo hiciera, pagará el doble. Y si además lo matare, será declarado alevoso. Decimocuarto. Dispuse también que si alguien se moviese de una ciudad a otra, o de una villa a otra, o de una tierra a otra, y alguno con sello real viniere de las autoridades judiciales de una parte a las de la otra para que lo detengan, no deben dudar en detenerlo y hacer con él justicia sin dilación. Y si tales autoridades judiciales no hicieren tal cosa, deberán ser castigadas con la pena que debieran merecer el malhechor. Decimoquinto. Prohíbo además que nadie que posea bienes por los que le paga foro los entregue a ningún establecimiento eclesiástico. Ordené también que nadie acuda a juicio, tanto a mi curia como a la jurisdicción de León, a no ser por las causas que determinen sus propios fueros. Decimoséptimo y último. Todos los obispos, los caballeros y los ciudadanos confirmaron con juramento ser fieles a mi consejo, a fin de mantener la justicia y conservar la paz en mi reino. Leonesas y leoneses, estos son los decretas del rey Alfonso, nuestros decretos. Sin León no hubiera España, y antes que Castilla leyes, concilios, fueros y reyes, dieron prestigio a León. La fama es León con todas sus hazañas, es León con clarines, León de victoria, es León. León escribió la historia de Covadonga Napoleón. Con su sangre a torrentes retira, dio a la patria preciado blasón, y en sus labios colorida el hermoso lenguaje español. ¡Viva León! ¡Viva León! Tierra mía, estrofas de León,
Es león con su sangre a torrentes vertida, a la patria preciado blasón, y en sus labios conviva el hermoso lenguaje español. De piedra una plegaria, la catedral semeja, sobria y gentil refleja el alma de León. De historia milenaria, de santidad osaria, del arte relicario y de la expresión. Tierra idólatra, tierra mía, esta faz del Almacero, desde el Colorado Cero, Potrero, es león, con su sangre a torrentes vertida, dio a la patria preciado blasón, y en sus labios convida el hermoso lenguaje español. Gloria a ti, pueblo sin par, a mi labio el corazón se asoma para gritar. ¡Viva León! ¡Viva Muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta el año que viene, que será la sexta lectura. Adiós.